Mendoza es una de las ciudades más visitadas de toda la Argentina y tiene opciones para todos los bolsillos. En este video te vamos a estar mostrando todos los precios que necesitas saber para tu viaje, desde comidas, pasando por los precios de bodegas, excursiones, traslados, alojamiento y mucho más. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Empezamos por lo que la mayoría de las personas van a hacer en Mendoza, que es visitar bodegas. Vamos a estar repasando precios de las principales. La bodega Azul, ubicada en Valle de Uco, tiene un valor de 71.000 pesos para almorzar, con gama de vinos económicos. Si lo hacemos con vinos premium, el valor es de 124.000 pesos por persona. Seguimos por Trapiche, en donde tienen la experiencia mar y montaña por un valor de 25.000 pesos por persona. Esto incluye degustación de 4 vinos diferentes. Esta es la más económica, luego hay otras experiencias por 35.000 y 55.000 pesos. Además, hay una masterclass de 1 hora y media realizada por un sommelier que tiene un valor de 80.000 pesos. Seguimos por Salentín, otra bodega muy visitada y recomendada. Aquí el recorrido tiene un valor de 25.000 pesos. Por último tenemos Bodegas López, de las más económicas. Incluso antes el tour era gratis. Aquí el tour más económico, que incluye una visita a la bodega y la degustación, tiene un valor de 11.000 pesos. El tour Gran Reserva, que es igual pero con vinos de gamas superiores, tiene un valor de 16.900 pesos. Luego hay otro tour llamado Alta Gama que sale 29.900 pesos. Tengamos en cuenta que en todas estas bodegas hay restaurante y la mayoría son de excelente calidad. El valor promedio para comer es de 34.000 pesos por persona e incluye vino. Recomendamos hacer el tour por la mañana y luego ya quedarse a almorzar aquí. Seguimos ahora sí por las comidas. En primer lugar vamos a ver cuánto sale comer en el que para nosotros es de los mejores lugares, Fuente y Fonda. En este lugar se piden fuentes que son para compartir entre 2 o más personas. Cada una incluye una botella de agua, una pequeña entrada y 2 postres. Los platos están desde 36.000 a 45.000 pesos. Luego, si nos queremos pedir, por ejemplo, una copa de vino, está en 3.000 pesos. Algo que hay que tener en cuenta es que en Mendoza hay restaurantes con estrellas Michelin. Uno de ellos es el que pertenece al reconocido chef Francis Mallmann. Aquí el menú de 8 pasos tiene un valor de 210.000 pesos y no incluye vino. Sí, por supuesto que los precios son muy altos, pero es un restaurante de muchísima calidad. Si vamos al menú de carnes, está en 415.000 pesos. Pero ya que dijimos que Mendoza es una ciudad para todos los bolsillos, vamos a ver lugares más económicos. En una parrilla las empanadas tienen un valor de 4.000 pesos. Un ojo de bife lo pagaremos 26.000 pesos. Una parrillada 44.500. Si vamos a un sándwich de milanesa, 14.000 pesos y un flan con dulce de leche, 8.500. Es verdad que si lo comparamos tal vez con otras ciudades argentinas, es bastante más caro. Seguimos por las excursiones que podemos hacer en Mendoza, que son muchas. Empezamos por la clásica y que mucha gente quiere hacer, que es un recorrido por bodegas. Aquí hay diferentes opciones. Un día entero en Valle de Uco tiene un valor de 536.000 pesos. Esto incluye visita y degustación en 3 bodegas y almuerzo en Finca El Azul. Tranquilos, que hay más económicas. Si queremos un día entero en las bodegas de Luján de Cuyo y Maipú, aquí el costo es de 220.000 pesos por persona. Esas dos son las excursiones más lujosas. Luego hay otras. Por ejemplo, una visita a una bodega y a Valle de Uco está en 78.000 pesos. Lo más importante que podemos recomendar es que averigüen mucho. Hay remiseros, por ejemplo, que hacen este servicio y si son varios puede convenir bastante. Luego, dependiendo de la agencia de viajes, también puede variar bastante los precios. Vamos por otras excursiones. Si queremos hacer un city tour, el valor es de 28.000 pesos. La excursión de alta montaña, que para nosotros es un imprescindible ya que visitaremos Uspallata, Potrerillos, el Puente del Inca y el Parque Aconcagua, tiene un valor de 78.000 pesos y estaremos todo el día. Conocer la Reserva Villavicencio tiene un costo de 48.000 pesos.
Si queremos hacer rafting, el valor es de 100.000 pesos. Por último, si vamos a visitar las termas de Cacheuta, el ingreso tiene un valor de 12.000 pesos y si le agregamos traslado, 32.000. Hay que tener en cuenta que muchas de estas excursiones, si tenemos vehículo propio o alquilado, las podemos hacer de esa manera y ahorraremos mucho dinero. Eso sí, si vamos a una bodega tiene que haber un conductor designado. Pero si hacemos alta montaña, Cacheuta y otras, es muy conveniente tener auto. Una vez que llegamos al aeropuerto tenemos varias opciones para llegar al centro de la ciudad. Por ejemplo, podemos hacerlo en colectivo, la línea 620. El boleto tiene un valor de 1.000 pesos. El costo del colectivo en la ciudad es de 850 pesos fuera del horario pico y de 1.000 pesos en horario pico. Todos los colectivos se pueden pagar con la tarjeta SUBE. Otra opción para llegar al centro de la ciudad puede ser en transfer, hoy en día con un valor de 16.000 pesos por persona. Si lo hacemos en remis, el costo es de 32.000 pesos. Algo que hay que saber es que en Mendoza funciona Uber y Cabify. Un Uber desde el aeropuerto al centro puede costarnos unos 15.000 pesos. Esto depende del horario y la demanda. Como siempre decimos, es muy difícil de hablar de hoteles, ya que esto depende de la temporada, el tipo de hotel, si es fin de semana, si hay eventos especiales en la ciudad y muchos factores más. Pero para que tengan una idea, un hotel 3 estrellas lo pagaremos alrededor de 100.000 pesos la noche en base doble. Un hostel puede estar en 60.000 pesos y un hotel de categoría superior de 200.000 pesos para arriba. Lo que sí recomendamos es que para nosotros lo ideal es alojarse en la zona céntrica, en los alrededores de la Plaza Independencia. De esta manera tendremos la mayoría de las atracciones cerca y así será mucho más fácil conocer la ciudad. Esperamos que les haya servido para su próximo viaje a Mendoza. Si tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Los invitamos a suscribirse al canal y darle me gusta al video. No se pierdan todos los videos relacionados con Mendoza. Nos vemos la próxima semana.